El Papa León XIV ha hablado, y sus palabras no solo han sorprendido al mundo, sino que han revelado una verdad que, durante siglos, los obispos y cardenales se han negado a tocar en sus sermones. Un pecado tan incómodo, tan temido, que ni siquiera se pronuncia en público. ¿Por qué este silencio? ¿Qué peligro encierra? Hoy, en este reportaje especial, vamos a desentrañar las razones ocultas detrás de este misterioso tabú. Te invito a que no apartes la mirada ni un segundo, porque lo que escucharás podría cambiar tu forma de entender la fe, y tu visión sobre el poder dentro de la Iglesia. Papa León XIV. El ambiente era solemne pero rutinario, turistas tomando fotografías, fieles rezando el rosario, y los guardias suizos vigilando discretamente cada rincón. Sin embargo, esa mañana algo estaba a punto de romper el guión establecido. Cuando el pontífice apareció en el balcón central, su mirada parecía distinta. No estaba la habitual sonrisa suave ni la calma protocolaria. Sus ojos recorrían la multitud como si estuviera buscando a alguien, o como si quisiera asegurarse de que cada alma presente sintiera el peso de lo que estaba por decir. El silencio se fue apoderando de la plaza. Las campanas, que minutos antes repicaban alegres, quedaban en un segundo plano. Comenzó leyendo las primeras líneas de una homilía sobre la misericordia, pero de pronto se detuvo. Sus manos, que sostenían las hojas, se quedaron quietas. Cerró los ojos unos segundos, como quien reúne fuerzas para pronunciar una verdad demasiado grande. Y entonces, con una voz grave, dijo: «Hermanos, hay un pecado que muchos callan, y que yo no puedo seguir ocultando». El murmullo fue inmediato. Algunas personas se miraban desconcertadas, otras se inclinaban hacia adelante para no perder ni una sílaba. El Papa no mencionó su nombre, pero comenzó a describirlo de manera que todos sintieran un escalofrío. Habló de un mal silencioso que se introduce sin ser visto, de una enfermedad del espíritu que no se muestra en actos públicos pero que corroe desde dentro. Es un veneno, prosiguió, uno que destruye la fe, que separa a hermanos, que hiere a las comunidades desde su raíz. No se ve en las calles, pero se siente en los corazones. Las cámaras que transmitían en directo captaron la tensión en los rostros. Incluso entre los cardenales presentes se percibía incomodidad. Algunos bajaron la cabeza, otros cruzaron las manos con fuerza. Era evidente que sabían, o al menos intuían, de que estaba hablando el pontífice. Pero lo más perturbador fue que, después de describir sus efectos, el Papa calló. Guardó un silencio prolongado, de casi 20 segundos, mientras miraba a la multitud como si quisiera que cada uno reflexionara, o como si estuviera lanzando una advertencia velada. Y sin dar más detalles, retomó su discurso original, como si nada hubiera pasado. La declaración del Papa León XIV había sembrado inquietud, y un temor que no era estrictamente espiritual. Fuentes cercanas a la curia romana, consultadas bajo estricta reserva, aseguraban que lo dicho por el pontífice había desatado reuniones de emergencia en más de un dicasterio. En la Sala Bologna, lugar donde se suelen discutir temas administrativos, varios cardenales se reunieron de manera informal apenas horas después de la audiencia. Uno de ellos, según filtró un funcionario anónimo, golpeó la mesa y exclamó: «No podemos permitir que esto salga de control, no ahora». El miedo, según coinciden quienes conocen el entramado interno, no provenía de la condena moral que pudiera tener este pecado, sino de lo que su sola mención podría destapar. Algunos obispos, en conversaciones privadas, confesaban que abordar ese tema en un sermón sería como abrir una caja de Pandora, revelaría secretos, cuestionaría decisiones pasadas y podría incluso poner en riesgo la estabilidad de diócesis enteras. Un arzobispo europeo, que pidió no ser identificado, llegó a decir a un periodista extranjero: «No es que no queramos hablar de ello por cobardía, es que hacerlo sería encender una mecha que nadie podría apagar. Y si esa mecha llega a la base, el incendio no se detendrá en Roma, se propagará por todo el mundo». En los seminarios, la orden tácita era clara: no tocar el tema. Profesores de teología que intentaron introducirlo en debates internos recibieron llamadas de advertencia. «Esto no es materia de predicación pública», les decían, con un tono que mezclaba consejo y amenaza. Sin embargo, la tensión crecía. Algunos sacerdotes jóvenes, inspirados por el gesto del Papa, comenzaron a preguntarse por qué se debía callar algo que, aparentemente, afectaba tanto a la vida de la Iglesia.
Y fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer las primeras filtraciones, pequeños fragmentos de información que apuntaban a que este pecado no era simplemente una cuestión personal de los fieles, sino un fenómeno que podría estar enquistado en las propias estructuras de poder. Si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirse al canal. Gracias. El Papa León XIV convocó a miles de fieles en la Basílica para una celebración especial que, oficialmente, conmemoraría una fecha litúrgica menor. Sin embargo, para quienes siguen de cerca la vida del Vaticano, aquello era inusual. No se esperaba que el pontífice presidiera personalmente esa ceremonia, y mucho menos que lo hiciera con tan poca antelación. El ambiente dentro de la basílica era distinto. Las columnas, los frescos, las velas, todo estaba como siempre, pero en el aire flotaba una sensación de expectativa que nadie podía explicar. Incluso los cantos del coro parecían más pausados, como si se tratara de dar tiempo a algo que estaba por ocurrir. Los cardenales y obispos ocuparon sus lugares en primera fila, algunos con el ceño fruncido, otros intercambiando miradas rápidas. Cuando el Papa tomó la palabra, no siguió el orden habitual. No leyó el misal ni pronunció las oraciones que se esperaban. En cambio, apoyó las manos sobre el púlpito, con una calma que contrastaba con la tensión de la sala, dijo: «Hijos míos, el verdadero peligro no está fuera. Está dentro. Y mientras sigamos callando, el mal crecerá en nuestras propias filas». La frase cayó como un peso sobre todos los presentes. Las cámaras que transmitían en vivo captaron la reacción inmediata. Un cardenal de cabello blanco cerró los ojos y bajó la cabeza. Otro, más joven, frunció los labios como intentando contener una respuesta. El Papa continuó, sin apartar la mirada de la asamblea. No se trata de un pecado nuevo, sino de uno antiguo, que hemos disfrazado, justificado y escondido bajo ceremonias y palabras piadosas. Ha vivido entre nosotros porque lo hemos alimentado con nuestro silencio. Suscríbete al canal. En ese momento, la tensión se volvió insoportable para algunos. Un obispo se inclinó hacia su compañero y susurró algo que las cámaras no pudieron captar, pero que un lector de labios más tarde interpretaría como: «No puede decirlo aquí, no delante de todos». El pontífice no dio nombres, pero sus palabras parecían dirigidas no solo a los fieles, sino directamente a los líderes eclesiásticos que lo rodeaban. «Dios no bendice lo que se oculta en la oscuridad», declaró. «Y nosotros, pastores, no podemos pretender guiar al rebaño si caminamos con lobos disfrazados de corderos». Un murmullo recorrió la nave principal. Algunos fieles comenzaron a llorar. Otros, confundidos, se preguntaban a qué se refería con tanta insistencia. Y, mientras tanto, los periodistas presentes tecleaban frenéticamente en sus dispositivos, sabiendo que estaban presenciando un momento histórico. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio denso, como si las paredes mismas de la basílica hubieran absorbido el peso de esas palabras. El Papa se retiró sin dar más explicaciones, dejando tras de sí una incertidumbre que pronto encendería titulares en todo el mundo. Papa León XIV se convirtió en noticia global antes de que él regresara a sus aposentos. Las agencias de prensa interrumpieron su programación habitual para transmitir fragmentos de su discurso, mientras las redes sociales explotaban con hashtags que mezclaban fe, intriga y especulación. Algunos fieles aplaudían la valentía del pontífice, convencidos de que había llegado el momento de limpiar la casa. Otros, en cambio, lo acusaban de sembrar división y de poner en riesgo la unidad de la Iglesia. Pero la verdadera sacudida no vino de las declaraciones públicas, sino de lo que comenzó a filtrarse apenas horas después. Un documento interno, marcado con el sello confidencial uso exclusivo de la Curia, apareció misteriosamente en manos de un reconocido periodista italiano. El archivo, fechado hace más de 3 décadas, detallaba reuniones secretas donde altos prelados discutían sobre la conveniencia de mantener ciertos asuntos fuera del alcance del magisterio público para preservar la estabilidad de la autoridad eclesiástica. El periodista, sin revelar sus fuentes, aseguró que aquel documento era solo la punta del iceberg. Y pronto comenzaron a aparecer más piezas, cartas privadas, minutas de reuniones, incluso grabaciones de audio en las que se escuchaban voces de obispos discutiendo sobre cómo manejar casos que, de hacerse públicos, provocarían un escándalo internacional. En las redes, teólogos y laicos analizaban cada palabra del Papa, intentando encontrar pistas sobre la naturaleza exacta de ese pecado que no se nombra. Algunos afirmaban que estaba relacionado con abusos de poder, otros,
con corrupción económica dentro de ciertas diócesis, y no faltaban quienes hablaban de una manipulación sistemática de la fe para fines ajenos al Evangelio. Dentro del Vaticano, la tensión se volvió insoportable. Los pasillos se llenaron de rumores, y ciertos despachos comenzaron a reforzar su seguridad documental. Hubo incluso reportes de que personal administrativo fue trasladado sin explicación alguna, en lo que muchos interpretaron como una limpieza interna para evitar que más información saliera a la luz. Mientras tanto, el Papa guardaba silencio. No convocó a conferencias, no emitió comunicados y no corrigió lo que los medios decían. Era como si dejara que la tormenta creciera por sí sola, o como si supiera que lo que estaba por revelar en su próximo encuentro sería todavía más contundente. Y, en ese clima de sospecha y expectación, surgió una pregunta inquietante que los más cercanos al pontífice evitaban responder. Si estos documentos son reales, ¿cuánto tiempo lleva la Iglesia ocultando esta verdad, y quiénes son exactamente los responsables? La plaza de San Pedro estaba más llena que nunca. No era un día festivo ni una misa tradicional, era el día en que el Papa León XIV, tras semanas de silencios y mensajes velados, había convocado a los fieles para hablar de frente y sin rodeos. Desde temprano, miles de personas ocuparon cada rincón, algunas rezando, otras sosteniendo pancartas que decían «La verdad nos hará libres» y «Santo Padre, hable». Los periodistas, apostados con cámaras y micrófonos, aguardaban el momento con la certeza de que algo histórico iba a suceder. Cuando el Papa apareció, la multitud estalló en aplausos, pero él no sonrió. Caminó lentamente hacia el altar exterior, acompañado por dos cardenales que parecían más preocupados que solemnes. El viento movía levemente las páginas de su homilía, pero él no las miró. En cambio, posó las manos sobre el atril, con voz firme, comenzó. Hermanos y hermanas, si callamos, somos cómplices. Si hablamos, seremos libres. La plaza entera quedó en un silencio absoluto. El Papa continuó, cada palabra cayendo como un golpe sobre el mármol invisible que separa al pueblo de sus líderes. Durante demasiado tiempo hemos escondido lo que debió ser confrontado. Hemos permitido que el miedo y la conveniencia política pesaran más que la justicia y la verdad. Este pecado, del que tantos huyen, ha crecido porque le hemos dado refugio en nuestro silencio. Algunos fieles comenzaron a llorar. Otros se arrodillaron. Las cámaras captaron a un cardenal con el rostro desencajado, susurrando una oración apretando el rosario con fuerza. Hoy, delante de Dios y de todos ustedes, prosiguió el Papa, yo rompo ese silencio. Y les pido que, como Iglesia, no temamos mirar de frente lo que nos avergüenza. Porque la vergüenza es un paso hacia la conversión, y la conversión es la única vía hacia la verdadera paz. No dijo el nombre del pecado, pero su mensaje fue más poderoso que una definición, un llamado a que cada creyente, desde el más humilde hasta el más alto cargo, examinara su conciencia sin excusas. Su última frase retumbó en la plaza como una campana invisible. La verdad, aunque duela, siempre nos acerca a Dios. No hubo música de salida, ni discursos adicionales. El Papa se retiró lentamente, dejando a miles de personas en silencio, algunas abrazándose, otras tomando notas frenéticamente, conscientes de que acababan de vivir un momento que la historia de la Iglesia recordaría por generaciones. Y mientras las campanas de San Pedro comenzaban a sonar, una sensación se apoderó de todos, la certeza de que la batalla por la verdad apenas estaba comenzando, y que, después de aquel día, nada volvería a ser igual. Si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna historia.